Amigos, la República de Panamá sigue siendo noticia dentro y fuera de los Estados Unidos de América con la postura adoptada por el presidente electo de esa nación, el señor Donald Trump. Él ha designado como zar de la frontera un hombre que se llama Tom Homan. Él, en el primer gobierno del señor Trump, en su primera administración, él trabajó como el encargado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en aquella ocasión del gobierno de Trump. Y él está dando o ha dado una serie de declaraciones que dice que es necesario cerrar el tapón del Darién para proteger la seguridad de los Estados Unidos y agrega que salvar muchas vidas, miles de vidas en cuanto a lo que es la migración irregular. Entonces, estas declaraciones de este futuro funcionario llaman la atención porque si bien es cierto que la frontera con Darién es porosa, no es menos cierto que eso sería trasladar entonces la presencia estadounidense a territorio panameño en el lado de Darién, y eso me parece que eso va todavía a avivar más la llama que está encendida en cuanto a una posible agresión a la soberanía de Panamá, Sabrina. Si tú escuchas la entrevista al zar de la frontera o al futuro zar de la frontera, cuando le preguntan cómo se haría, él dice que se haría a través de colaboración o de cooperación con los países extranjeros, lo dice en términos generales. O sea que no está hablando de bueno, de lo que yo entiendo de esas declaraciones. Al final está diciendo lo mismo que dijo Mulino en campaña, porque cerrar la frontera no puedes. Lo que más puedes es tratar de detener el flujo migratorio con vuelos de repatriación desde la frontera, que es un poco lo más paradójico de esta supuesta crisis en la que nos ha metido Trump. Esta crisis no es una supuesta, pero Mulino es una persona que está alineada con la visión de Estados Unidos o de Trump sobre la migración. Y lo ha dicho varias veces, en términos, incluso con la frase de que la verdadera frontera de Estados Unidos está en Panamá, en Darién. Entonces, yo no veo ese cierre como algo real, sino como algo retórico, y creo que la manifestación en el campo de ese cierre es los vuelos de repatriación en colaboración con los Estados Unidos que está haciendo el gobierno de Panamá, y efectivamente ha logrado reducir la cantidad de migrantes que cruzan. Bien, amigos, este es un tema que todavía hay que esperar a que asuman su puesto como funcionarios. Todo lo que se diga ahora desaparece cuando ya tengan en sus manos el poder. En este momento se puede decir todo porque no compromete siquiera la política de los Estados Unidos, más allá del anuncio de lo que se llama el expansionismo, esa mentalidad expansionista que tiene Donald Trump como objetivo, como meta. Así que vamos a esperar, como dice el dicho, amanecerá y veremos, Sabrina. Yo siento que esa declaración es muy distinta a la declaración de tomarse el canal de Panamá, que esa sí es una declaración preocupante y que hay que tratar de identificar cuál es la verdadera motivación. Y en ese sentido, la editora del Wall Street Journal, que fue una declaración que recorrió varios medios y varios grupos de WhatsApp en Panamá, es supremamente interesante porque yo siento que el Wall Street Journal, siendo de centro derecha, ha tenido un análisis muy, muy certero o con mucho arraigo en la realidad y en los hechos de la realidad del canal de Panamá. Y ella fue absolutamente clara. Primero, obviamente dijo que lo de la presencia china en el canal es un total disparate. Según para ella, incluso el hecho de que China tenga a través de empresas ligadas al gobierno chino puertos, tampoco sería la motivación de Donald Trump. Ella argumenta que lo que realmente le importa a Trump es el dinero,
y que a pesar de que es absolutamente descabellado decir que hay una discriminación en contra de Estados Unidos con las tarifas, no hay discriminación en contra, lo único que puede haber es discriminación a favor de los buques militares estadounidenses porque tienen prioridad según el Tratado de Neutralidad. Ella apunta a que muy probablemente donantes de campaña del gobernante, de Trump, se han quejado del aumento de tarifas, un aumento global de tarifas, un aumento que afecta a todos los usuarios del canal. Y ella además recuerda que antes de subir las tarifas, el canal consulta con una junta asesora que está liderada por un general retirado norteamericano. Entonces, ella dice, quizás conociendo cómo piensa Trump y que para él todo es dinero, ese puede ser la génesis, según ella, de su queja o de su amenaza, y tampoco tiene ningún sustento porque sería esa junta asesora el canal para lograr hacer pasar cualquier mensaje. Pero me Ahora, pareció sumamente interesante su análisis. vamos a ampliar a lo que muy bien plantea Sabrina. Esta dama se llama Mary O'Grady. Ella no es cualquier periodista, ella es editora del diario The Wall Street Journal, que es uno de los medios más influyentes en el mundo de los negocios, es un referente en el mundo de los negocios. Los hombres de negocios del mundo leen este periódico, o sea, un medio impreso muy centrado en materia de negocios. Ahí es donde usted se entera de todo el movimiento a nivel mundial, no únicamente de los Estados Unidos. La señora O'Grady, ella fue contundente en su postura y lo hizo en el canal Fox News. No lo hizo tampoco en un canal chiquito. Fue en Fox News, que es un canal que ha respaldado históricamente a los republicanos y en particular al señor Donald Trump. Ahora, ella dijo taxativamente que los chinos no están manejando el canal de Panamá como respuesta directa a las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Ella habla de que la realidad es otra, que no es así, y dice que el supuesto control chino no tiene ningún tipo de fundamento en la realidad. Está diciendo eso es un invento, que se ha hecho una creación de un problema de una manera obviamente inaceptable, pero de entre otras cosas, lo que tú decías, Sabrina, voy a ampliar. Al ser, es una mujer muy fría, habla tranquila, no grita, muy sensata en las expresiones, pero sobre todo muy directa. Me gustó mucho su frialdad en cuanto a no había pasión en contra y a favor de Trump ni nada. No, fue muy certero su comentario. Ella señala que la verdadera causa, desde su perspectiva, que ha motivado estas críticas agrias de Donald Trump, puede ser por el aumento de los peajes que ha anunciado la autoridad del Canal de Panamá. Dice que porque algunos exportadores de los Estados Unidos, sobre todo del sector agrícola y del área de lo que es el sector energético, están muy descontentos con los ajustes de las tarifas que anunció y ha puesto en marcha la autoridad del Canal de Panamá. Agregó, con relación a la teoría esta de los puertos en manos chinas, que les repito, mañana el invitado nuestro es el expresidente Ernesto Pérez Valladares y van a ver por qué asocio esto que voy a decir con la participación del exmandatario panameño. Agrega la señora editora de Wall Street Journal, Mary O'Grady, lo siguiente, dice: la empresa Hutchinson Hampoa de Hong Kong, que administra puertos, no tiene relación directa con el canal. Es más, agrega que hacen esa operación en los Estados Unidos, tienen operaciones en los Estados Unidos, en los puertos de Estados Unidos, en Taiwán y también en Singapur. Entonces, esta es una forma que no viene de dentro de las entrañas de la República de Panamá. Es una estadounidense periodista del más alto nivel, una editora de uno de los más importantes medios de los Estados Unidos de América, medios impresos, que es un referente además en el periodismo mundial, porque es una fuente de consulta para aquellos que se dedican al análisis de la noticia
de tipo económica, el Wall Street Journal ha sido muy oportuno. Hay un término un poco, para mi gusto, que lastima, ¿no? Cuando el presidente Trump habla del magnánimo gesto de generosidad que agrega que si no se respeta, los Estados Unidos o él en su gobierno va a exigir que se les devuelva el canal de Panamá en su totalidad y sin cuestionamientos. Ese tipo de postura hay que ver qué va a hacer cuando llegue a presidente. Sabrina, tenemos 2 minutos. Sí, creo que a mí el valor es tratar de identificar la motivación de Trump, porque Trump siempre utiliza mentiras e hipérboles para lograr algo. Entonces, todo el tema de que los chinos operan el canal, probablemente, yo no sé si él sabe, pero es tan evidentemente una mentira que es una táctica para lograr otra cosa. Y lo mismo hizo, ya lo comentábamos aquí con el tema de los migrantes. Él sacó la mentira de que los emigrantes haitianos se comen las mascotas para lograr algo, para lograr movilizar el sentimiento antimigrante. Entonces, podemos aplicar eso mismo en el canal. Él está diciendo una cantidad de falsedades, pero la gran pregunta es ¿qué es lo que quiere? Y ella da una hipótesis, ella da una respuesta a esa pregunta. No, pero los bulos que ha sido la constante en la forma de expresarse del presidente electo estadounidense, Trump, son casi como una moneda de cambio en algunas ocasiones. O sea, él suelta estas cosas para ver qué recoge, es como un pescador. Sin embargo, no subestimo ese tipo de posturas, porque algo tiene que haber. Hay un mar de fondo. La pregunta es, ¿son aguas subterráneas? No. Son aguas que están a la superficie, que se ven el oleaje de lo que él pretende realizar. Lo que llama la atención a nivel mundial es que se está llevando a una crisis con países que son vecinos de él, sus mejores vecinos, los Estados Unidos, de los Estados Unidos, que son Canadá hacia el norte y México hacia el sur, por una parte, y después bajar directamente hasta Panamá y después irse a Groenlandia. Realmente es un paseo un poquito peligroso en cualquier momento, y estos años no son la excepción. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, históricamente, en democracia, y antes también, la oscuridad con que se manejan ciertos asuntos públicos no ha dado buenos resultados en la suma y resta de lo que es la historia de nuestro país. Ha sido una práctica casi que, no formalizada, pero muy común, que los gobiernos que han antecedido al actual, y este no es la excepción, nombran en cargos diplomáticos a personas que saben de amigar, decir buenos días, buenas tardes. Y el mundo diplomático es un mundo muy especializado. Es una carrera que se estudia a nivel universitario, la carrera diplomática. Y hemos sido testigos, no silenciosos a propósito, por lo menos en este programa no, y en otros programas tampoco, de lo que está ocurriendo ahora mismo con unos jóvenes que han sido propuestos para ocupar cargos de la diplomacia. No es que se trate de poca cosa, pero nosotros debemos en este momento y a esta hora ser, a mi juicio, más responsables que nunca ante lo que se nos viene con la administración de Donald Trump. Me explico. Para los que no lo saben, porque hay una generación que desconoce parte del triunfo de Panamá en el logro de la devolución del canal de Panamá y los terrenos circundantes a la franja canalera, un trabajo diplomático, y hay que decirlo por su nombre, la historia es sabia, y una historia que no se dice, pero yo estoy obligado a decirlo, a la habilidad diplomática que desempeñó en ese momento Omar Torrijos, que mandó a sus mejores negociadores y diplomáticos a casi todo el mundo, personalmente. Es más, él mismo viajó a otros países en la búsqueda de apoyo para los tratados del canal. Esa es la realidad, esa es la historia. Por eso dije
que mañana tengo a uno de los jugadores en su momento que tuvo que ver con los puertos, que es el doctor Ernesto Pérez Valladares, expresidente de la República. En este momento Panamá, porque no tenemos fórmulas de tipo castrense o militar para poder nosotros presionar, pero sí la presión diplomática funciona. Y sería muy prudente nombrar en cargos diplomáticos, estamos a tiempo todavía, a personas que verdaderamente tengan conocimiento de lo que es el manejo, vía ejemplo, y nada personal ni mucho menos, esto es una cuestión que estoy obligado como ciudadano a decirlo. En el caso del joven que fue nominado para ser el embajador de Panamá en el Reino Unido, ¿ok? La forma, olvídense de qué hubo de fondo, si hubo problemas de cualquier índole, no voy a entrar en ese detalle. Pero si ese manejo se da, imagínense ustedes en el Palacio de Buckingham, imagínense el escenario donde lo que prima es una, digamos, una rancia actitud hegemónica por parte de Inglaterra, porque la tiene, pero que además la rancia monarquía, ¿ok? De Inglaterra. Imagínense ustedes que una persona vaya allá sin los modales adecuados a presentar credenciales, que cuando vaya a las actividades diplomáticas no sepa ocupar su lugar o que no tenga el manejo adecuado que se exige. Te puedo dar nada más el ejemplo de Inglaterra. Otro tanto ocurre en el resto de los países del primer mundo y también los que no son del primer mundo. Entonces, con la crisis que tenemos ahora mismo, con una crisis, hay que verlo, con el futuro presidente de los Estados Unidos, se me ocurre pensar, sin decirle al presidente lo que él tiene que hacer. Es hora de repensar, ¿ok? ¿Quiénes son las personas que van a representarnos a nosotros diplomáticamente en esta coyuntura histórica? Porque hay que tener, en ese caso, los modos y los tonos en estas personas que van a ser las representantes o los representantes de nuestro país a nivel diplomático. Sabrina. Sí, lo primero es que hubo dos expresiones del presidente José Raúl Mulino que se le rebotaron duramente la semana pasada. Se refirió al nominado de Trump para ser embajador en Panamá, el comisionado del condado Miami-Dade, Kevin M. Cabrera, como un muchachito de la edad de su hijo. Y bueno, entonces, o menor que su hijo, no muy diferente a lo que parece está nombrando Panamá, según vimos esta semana. También se refirió de manera muy despectiva a las personas con discapacidad, señalándolas como las culpables de la cantidad de botellas que tiene el Estado o la de improductividad del Estado. Y hubo una gran cantidad de panameños que le dijeron que esas personas nos representarían mucho más que lo que vimos esta semana en la Asamblea. Con el caso del señor Martinelli, Guido Juvenal Martinelli, yo creo que va mucho más allá de los modales o de que si se tiene que presentar o no en el Palacio de Buckingham. Creo que una persona que por X o Y razón no tiene la capacidad de enfrentar de manera adecuada un cuestionario a nivel nacional, quizá no tiene la capacidad, definitivamente no va a tener la capacidad de representarnos internacionalmente. Y no es una cuestión de modales, porque creo que lo que hizo ya rebasa los modales. El caso de Alonso Correa, yo lo encuentro diferente, porque creo que tiene un currículum mucho más sólido y que se manejó mucho mejor. Ahí el tema fue que cuando se le preguntó si él también ejercería las funciones de cónsul de Marina Mercante en Mumbai, que está muy lejos de Delhi, donde está el embajador, él dijo que no sabía. Y eso abre otro asunto enorme, que es el asunto del enorme negocio que representan los consulados marítimos de Panamá. Entonces, sí, yo creo que si Alonso Correa hubiese dicho tajantemente no,
porque yo voy a estar en Delhi ejerciendo como embajador y las funciones consulares de un embajador en Delhi, que tiene algunas funciones consulares, no tengo la menor idea quién va a ocupar el cargo de marina mercante, o eso no es conmigo, porque realmente la historia nos muestra y los números y salarios y ganancias nos muestran que esos son los consulados donde se hace dinero, donde se hacen fortunas y donde supuestamente, según el recuento, que no sé si ha sido documentado periodísticamente en el pasado, creo que lo ha sido, hay padrinos que son los que cobran aquí, algo muy similar a las notarías. Entonces, creo que los dos casos son diferentes, pero No, yo muestran quería- no, lo expliqué porque creo que la explicación es importante, pero en general lo que muestra es una deficiencia a nivel de Cancillería, porque quizás el canciller debió haber dado una explicación bastante más distinta a la justificación que dio. Yo creo que hay cosas que no se pueden tolerar y que en este momento, con el gran reto que tenemos con los Estados Unidos, no podemos tolerar. Y creo que lo del muchacho Guido Juvenal Martinelli no debió ser tolerado por el canciller ni por el presidente José Raúl Mulino. Y lo dijo en el sábado picante Rolando Rodríguez. Ese va a ser, usted dijo que los embajadores son su representante personal y que por eso quería a su hermano en Portugal, porque era su representante personal ante un país. Entonces, esa persona que se comportó de esa manera en un momento va a ser su representante personal y el que nos representa a todos los panameños. yo tengo que verlo un poquito más allá de la punta de la nariz, si me explico. Esto más que un chisme comarcal, si se quiere ver así, como que no pasó nada, no, eso pasa inadvertido, falso. ¿Saben por qué? Porque el mundo nos ve y nosotros vemos al mundo. La noticia que se genera en Panamá golpea la puerta de los medios internacionales y se sabe internacionalmente, están los videos, están los audios, están las fotos y está el contenido periodístico de por medio. Y esa noticia del señor Martinelli, Guido, creo que se llama Guido, no sé, le dio la vuelta al mundo. No hay que subestimar el impacto que tienen hoy las noticias en las redes sociales, porque sobre todo los periódicos y las televisoras y las emisoras de radio, nosotros nos escuchamos a nivel mundial. El comentario que hacemos aquí resuena en el resto del planeta, nos están viendo en el resto del planeta. Y no se puede hablar, repito, de que, bueno, esto es un chisme comarcal. No, esto rebasa nuestra frontera. Hay que tener mucho cuidado con eso y lo digo con las consideraciones propias de las circunstancias. No podemos subestimar eso porque, Sabrina, yo no veo que únicamente los representantes de la diplomacia panameña lo hagan en nombre del presidente, sino en nombre del país. Claro, Representan. estoy tomando las palabras del presidente para mostrar cuán impresentable es, porque cuando le preguntaron por qué estaba nombrando a su hermano, él dijo precisamente, es que es mi representante personal y él perdió muchos trabajos cuando se me persiguió políticamente. Entonces, tomando esas mismas palabras, le da más peso a cuán grave es. Y yo estoy de acuerdo, Guillermo, no se trata de un caso, no se trata de un caso. Este gobierno solo ha nominado 2 embajadores de carrera. No necesariamente eso es la panacea, pero eso al menos es un filtro de algún tipo de preparación que se tiene, algún tipo sí, de preparación académica. Y no es el único gobierno que ha nombrado amigos, se ha hecho siempre, pero ahora Panamá se encuentra en otra situación. Aquí, a mi juicio, cuando se da una declaración hay que cuidar los modos y los tonos. Importante. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, esa gran empresa denominada, llamada Caja de Seguro Social, debe ser protegida por sus accionistas, que somos nosotros, los que le hemos aportado y los que aportan actualmente a ese fondo de la Caja
del Seguro Social. No pertenece a ningún partido político ni a ningún gobierno, como ha ocurrido hasta ahora. Así se ha visto en la Caja de Seguro Social. ¿Por qué razón? Porque los directores se designan por voluntad del que manda en el momento o por respaldo o decisión política. Hay la teoría de que la Caja de Seguro Social tiene salvación siempre y cuando se utilicen en la selección de personal por méritos y no por influencia política, que ha sido la norma que ha primado, ¿no? Los cargos técnicos inclusive están llegando en ese plan. Se necesita una junta directiva transparente e independiente. No dejar esa figura de que la Caja de Seguro Social ha sido una agencia de empleo vulgar, obscena. Esa es la realidad. Y ha servido como caja menuda de los gobiernos. Hago esta introducción porque hay una realidad y es el tema de los medicamentos en la Caja de Seguro Social, que tiene que ver mucho con todos los asegurados y los no asegurados. El presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo en una declaración que hay una mafia dentro de la Dirección de Farmacias y Drogas. Ese fue el término que utilizó el presidente Mulino, argumentando su rechazo porque realmente sí es cierto que hay un desorden administrativo en ese sentido. Aquí los medicamentos tienen precios inalcanzables en unos casos y la Caja de Seguro Social históricamente ha tenido un problema en su propia columna vertebral de falta de medicamentos. Eso es uno de los grandes fallos que tiene la Caja de Seguro Social. Sin embargo, funcionarios de este departamento de la Caja de Seguro Social de la parte de farmacias y drogas han negado eso y dice que ellos rechazan lo expresado por el presidente y dicen algo que es interesante. Dice, nosotros no establecemos precios. La dejo ahí para Camila y Sabrina. Adelante, Camila. Me llama la atención, primero, lo comúnmente que se utiliza la palabra mafia, particularmente para referirse a entidades dentro del Estado. Ya el presidente Mulino lo había hecho antes con la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, que la Junta Directiva hay ciertas cosas que están, no sé si llamarlas fuera de su control, pero que tienen un nivel de autonomía. Pero la Dirección de Farmacias y Drogas es parte del MINSA, es una entidad, es parte de un ministerio del cual él tiene control. Entonces, decir que hay una mafia dentro de la Dirección de Farmacias y Drogas me suena un poco extraño. Si fuera así, eso debería venir acompañado de una denuncia por parte del ministro de la destitución de las personas que estén manipulando los medicamentos. Por eso, o sea, creo que muy a la ligera utilicemos un poco esa terminología. Si verdaderamente había un grupo de personas dentro de la Dirección Farmacias y Drogas manipulando de alguna manera esto, ¿dónde está la denuncia? Algún delito tiene que ser entonces, ¿y por qué entonces el ministro no habría tomado las medidas pertinentes teniendo ya más de 6 meses en el cargo? Si fuera que están recién llegados sería una cosa, pero entonces, no sé, yo encuentro un poco esa retórica extraña y creo que asumiendo que esté hablando con la verdad, que sea como él dice, tiene que venir con las acciones pertinentes y no sé, todo es muy extraño, Sabrina. Coincido completamente contigo. De hecho, la exdirectora de Farmacias y Drogas le contestó de frente y le dice, Farmacias y Drogas está digitalizado casi al 100%, lo que hace transparente los procesos. El señor Mulino debe retractarse de lo dicho y buscar la mafia en otro lugar. Y después empezaron a circular los nombres de las principales empresas importadoras de medicamentos, que son las mismas que tienen farmacias, que además son casi todos muy cercanos al actual gobierno. Para mí, la interpretación de haber metido eso en el discurso del 2 de enero sin dar ningún detalle y señalar la mafia en farmacias y drogas sin que el Ministerio de Salud haya hecho ninguna investigación ni aportado ninguna evidencia, es parte como de este intento de buscar aplausos fáciles y de señalar todos los males en la burocracia estatal o en la estructura del Estado. Lo mismo, muy similar que decir que el problema de las botellas y de la planilla abultada está en los funcionarios con discapacidad que no puede votar y no en la politiquería y no en que cada uno de los diputados
que votan a favor de los proyectos del gobierno tengan nombrados a sus familiares en cada una de las entidades del Estado. Entonces se ha vuelto como moda de este gobierno, o más bien estrategia de este gobierno, señalar sin mostrar pruebas. Y me acuerdo también algo que quedó en el aire, que cuando el presupuesto del Estado, preparado por el Ministerio de Economía y Finanzas, presentaba errores y se tuvo que corregir para ajustarse a las leyes, porque un presupuesto no puede ir en contra de las leyes, se tendría que modificar las leyes antes de pasar ese presupuesto. El ministro Chapman dijo que había mano negra en las modificaciones del presupuesto y eso es gravísimo, pero nunca mostró quiénes eran las manos negras, ni nunca el Ministerio Público o el procurador de la administración en ese momento o la procuradora actual de la administración. Sabemos, no tenemos conocimiento si abrió una investigación administrativa o de otro tipo sobre la supuesta mano negra. Lo mismo que esta mafia. ¿Dónde están las pruebas de la mafia? Y yo creo que hace parte de este discurso de corte, digamos, libertario, de nosotros los empresarios tenemos el mejor interés de la nación y todos los problemas de corrupción e ineficiencia se encuentran en el Estado. Y yo creo que eso es bastante más complejo porque la corrupción siempre tiene un lado en la empresa privada. Hay reclamos muy estridentes contra lo que ha sido también una norma, casi una norma en nuestro país, y es la no rendición de cuentas. Se apunta, se señala personas que han cometido excesos. Por ejemplo, no veo, como estamos hablando aquí, ya este gobierno ya tiene pantalones largos, ya tiene medio año en control del Estado. No he visto hasta ahora, con todo lo que se está señalando que ha ocurrido en el gobierno anterior, pero hay que ver, además de los gobiernos antes del anterior, los excesos que se cometieron o lo que no se hizo. ¿Ok? Porque tampoco es lo que se hizo, sino lo que no se hizo, lo que raya precisamente la ineficiencia. Entonces yo, por ejemplo, yo reclamo que se lleve a rendir cuentas a las personas que no hicieron su trabajo en su momento, de que la finanza de la Caja de Seguro Social era un gran secreto por una parte y que se manejaba de una forma muy desordenada y que aquí se manejó la Caja de Seguro Social por años sin saber la realidad financiera cuál era. ¿Por qué razón? Porque no se estaba manejando como una empresa en serio. Cuando una empresa o el gerente de una empresa no sabe cómo marchan las finanzas, esa empresa seguro que va rumbo al colapso. Y la falta de estados financieros, amigos, no olviden nunca eso. Hasta ahora, yo no he visto, hasta ahora, a lo mejor lo han hecho muy soterradamente, que sería poco inteligente si es que lo han hecho y no lo dicen. ¿Dónde están los responsables o los irresponsables que la caja se manejara de esa manera tan poco profesional y seria? Comencemos por ahí. Comencemos por el principio. Las causas de la Caja de Seguro Social no es únicamente el despilfarro del dinero, el utilizarla como fondo de caja menuda, utilizarla para la politiquería, es la permisividad que los gobiernos, ¿ok?, han llevado a cabo para que la caja sea tierra de nadie, pero con dueños por parte de los que manejan los respectivos gobiernos. Camila, tenemos 2 minutos, rapidito. Me gustaría también rescatar de la explicación que dio Elvia Lau, que ella dice que los procesos están digitalizados y que todo queda. A la de farmacia y drogas. A la ex directora de farmacias y drogas, que ella dice que las pruebas están ahí, que vayan a revisar. Que me parece también muy importante de por qué los funcionarios son los primeros que deben empujar por la digitalización de procesos. Porque da una especie de control, y si los sistemas están bien hechos, uno puede ver quién hizo qué, cuándo lo hizo, ¿O qué no hizo? qué cantidad, con qué dinero. Entonces, la digitalización de procesos es un beneficio tanto para el ciudadano, porque
si se hace de la manera correcta, eso muy importante, si se hace de la manera correcta, debe llevar o debe contribuir de alguna manera u otra a una mayor eficiencia en la prestación de un servicio público, como por ejemplo el caso de las licencias. Estoy segura que todos nos hemos beneficiado en algún momento u otro de la licencia de conducir. Es mucho más fácil de sacar ahora de lo que era hace 10 años. Los pasaportes. Ajá. Y en el caso de la licencia, por ejemplo, se puede hacer hasta desde la casa de uno. Uno no tiene ni siquiera que pisarse el trasén si no quiere. Entonces, la digitalización es importante porque permite, si se hace bien, mejor servicio público un poco más eficiente, pero también para el funcionario, en caso de cuestionamiento, puede servir a algún nivel de protección o de defensa si el funcionario hizo sus cosas bien. Al que hizo las cosas mal, eso sí sería una condena, pero me parece un ejemplo importante para empujar por la digitalización de este tipo de procesos. Aquí lo que hay que hacer es invertir bien en los dineros. El dinero, como dice Bukele, el dinero alcanza cuando no se roba. Me encanta esa frase. ¿Y saben qué? Es imperdonable que la Caja de Seguro Social esté en la situación precaria de no tener suficiente tecnología, siendo un monstruo tan grande. Ese es uno de los pecados que hay. Hay que invertir en eso, dejar las trivialidades y las cosas poco trascendentes. Vamos a digitalizarlo bien el Seguro Social. Le contaré otra historia, el control de los medicamentos. Tú tienes un control desde el punto de vista digitalizado, no vas a tener ese tipo de problemas. No, y en la caja se tiene que pensar también en la digitalización cuidadosa y por las razones correctas y de la manera correcta, por ejemplo, el tema de las citas, o sea, entender cuántos pacientes está atendiendo cada médico, el tiempo más o menos de la cita, yo digo que hay que tener cuidado porque si se abusa de eso, entonces en nombre de la eficiencia, entonces puede haber un detrimento para el paciente si el doctor, por querer atender más pacientes, le dedica 5 minutos a cada uno. Pero así es como el NHS, el sistema en el Reino Unido, el sistema de salud, ha logrado medir el tiempo de espera por una cirugía, por ejemplo. Ellos lo tienen medido, ellos pueden ir viendo qué clínicas se están demorando más, cuáles se están demorando menos. Y si se hace de la manera correcta, insisto, es para beneficio del paciente, porque es la única manera de poder determinar qué está fallando en los procesos, dónde se están atascando los trámites. Así que debemos empujar por eso en el Estado. Vamos. Sabrina, nos vemos el próximo lunes aquí. Un abrazo en la distancia.